¿Cuántas veces nos han dicho, Dios tiene un propósito contigo? La primera vez que a mí me dijeron esa palabra, a mí me impactó tanto, porque me lo dijeron en un momento de mi vida cuando no la estaba pasando muy bien, ni tampoco tenía cierta proyección, ni tampoco pensé algún día que iba a estar aquí sirviendo en el altar por la gracia de Dios. Y la primera vez que escuché eso, Dios me hizo sentir importante en el buen sentido de la palabra. Y cuando hablamos acerca del propósito de Dios, nosotros siempre vemos o entendemos que tiene que ver como con una finalidad. Por ejemplo, Dios tiene un propósito contigo, entonces tú te imaginas ya en algún lugar. Pero lo que yo he podido entender es que el propósito de Dios sí tiene una finalidad, sí tiene un objetivo, pero el propósito de Dios también lo conforma el proceso. Así que desde que Dios lo llama a uno, ya eso hace parte del propósito de Dios. Desde que uno le entrega la vida al Señor, incluso desde antes de uno ser cristiano, Dios siempre ha venido tocando los corazones de algunas personas. Y eso quiere decir que ya esas personas están siendo jaladas por el propósito de Dios. Así que el propósito de Dios es mucho más que una finalidad. El propósito de Dios es un proceso que tiene muchas etapas. ¿Y qué significa la palabra propósito? La palabra propósito dice que es una determinación firme de hacer algo. Por ejemplo, cuando alguien dice, esto es un ejemplo que encontré, dice, me he hecho el propósito de dejar de fumar. O sea, es una determinación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca del propósito de Dios, pues la Biblia nos da a entender de que Dios ha determinado un plan para nosotros. Dios ha determinado un propósito especial para nosotros. Pero ese propósito es un contrato. Es decir, supongamos que se reúne un arquitecto y el dueño de la casa, ¿verdad? Entonces, entre los dos acuerdan cómo es que se va a llevar a cabo ese plan. Pero tiene que haber una concordancia entre las dos partes. Dios, a pesar de que es el dueño de nuestras vidas, Él nos ha hecho con la particularidad de que nosotros tenemos un libre albedrío. Quiere decir de que a pesar de que Dios es el dueño de nuestras vidas, Dios nos ha dado la capacidad de elegir y de tomar decisiones. Así que el propósito de Dios está determinado y Dios tiene un propósito especial, pero también depende de nosotros, de que dejemos que Dios haga ese propósito en nuestra vida. Así que dice la Biblia que el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Quiere decir que cuando Dios salva a una persona, lo llama para cambiar de la vida mundana, de la vida que no es agradable a los ojos de Dios, y dice que nos ha llamado con un llamamiento santo, o sea, nos ha traído a una vida santa. Así que el propósito de Dios tiene esa particularidad de que una vez que Dios nos salva, Dios nos limpia y nos hace unas vasijas o unos instrumentos santos. Para que Dios haga el propósito de Dios en nuestra vida, pues nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No según nuestras obras. El propósito es de Dios, no es de nosotros. Así que cuando uno llega a los pies del Señor, uno se somete a lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Y mire lo que dice Jeremías 29:11, un versículo bastante conocido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Verdad que esto es una porción muy, muy hermosa? Hermano, y qué bueno es ponerse en las manos del Señor y que Él cumpla su propósito en nosotros. Nunca, nunca nuestros planes serán mejores que los planes de Dios. Siempre los planes de Dios, aunque usted no lo entienda, van a ser mejores que los suyos. Amén. Así que el propósito, como leíamos en el versículo, es de Dios y no de los hombres. Es decir, es en una forma más sencilla, el propósito de Dios es cumplir un plan que ha determinado en la eternidad para los hombres. Ahora, decíamos que el propósito de Dios es una determinación. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, para que el propósito de Dios se dé, nosotros tenemos que creer que Dios lo va a llevar a cabo. Amén. Mire, en el propósito de Dios se alinean los sueños del hombre y la voluntad de Dios. ¿Verdad? Es posible que alguien aquí tenga sueños. Pero si de verdad nosotros somos siervos de Dios y de verdad nosotros le hemos entregado la vida a Dios, nosotros tenemos que mirar si nuestros sueños concuerdan con la voluntad de Dios. Y a pesar de que Dios nos ha dado un libre albedrío para escoger y tomar decisiones, qué bueno es que yo le pregunte a Dios si esto que yo estoy haciendo está de acuerdo con su voluntad o está de acuerdo con el plan que Él tiene para mí. Eso es muy, muy importante. Es decir, que cuando nuestro proyecto de vida y la voluntad de Dios se alinea, entonces se convierte en un solo plan de Dios para nosotros. Es decir, nuestro proyecto de vida se convierte en el plan de Dios para nosotros. Hermano, y una recomendación, no establezca su proyecto de vida fuera del propósito de Dios. Siempre esté pensando usted en agradar a Dios, en preguntarle a Dios si esto que estoy haciendo de verdad es agradable a Él. Mire, Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que qué bueno es entregarle la vida al Señor y qué bueno es poner nuestra vida en las manos del Señor, porque el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Es posible que un negocio me parezca bien y simplemente yo estoy viendo lo que está delante de mis ojos. Pero de pronto lo que yo no estoy viendo es que más allá ese negocio a mí se me puede convertir en una maldición, ¿cierto? Entonces qué bueno es cuando nosotros ponemos todo nuestro proyecto en la mano del que puede ver más allá. ¿Verdad? O sea, Dios, Él en su omnisciencia, o sea, en su conocimiento anticipado, Él sabe todas las cosas. Así que qué gran garantía es poner nuestra vida en las manos de un ser que lo sabe todo. Eso es un buen negocio, ¿verdad? Poner nuestra vida en las manos de un ser que nos garantiza un buen puerto seguro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Hermano, cuando usted le entrega su vida a Dios de corazón, nada detiene el propósito de Dios en nuestra vida. Nada. Pero si de verdad lo amamos, si de verdad amamos al Señor. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, hay una condición ahí.
todas las cosas le ayudan a bien. Oiga, y todas las cosas son todas las cosas. Sean buenas, sean malas, sea sufrimiento. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, las lágrimas, las tristezas, el dolor y hasta el fracaso no nos restan cuando estamos en el propósito de Dios. Esta vida en Cristo está tan garantizada que las cosas que son dolorosas y que tal vez para la gente que no tiene a Dios y que lo destruye, a nosotros nos suma. Eso es lo que dice el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. O sea, no nos disminuye. Así que qué bueno es estar en las manos de Dios y saber que todas las cosas, sean buenas o sean malas, no nos disminuyen, sino que eso nos ayuda para bien. Amén. Así que la vida cristiana en Cristo Jesús nos da la garantía de que algunas circunstancias duras y que a muchos destruye, a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Amén. Hay una pregunta acerca del propósito de Dios. ¿Está restringido el propósito de Dios solo para algunas personas con capacidades súper especiales? Porque esa es otra incógnita, que creemos que el propósito de Dios es solamente para personas superdotadas y personas con capacidades. Y vamos a ver en la Biblia si eso es verdad o si eso no es verdad. ¿Está restringido el propósito de Dios o está limitado el propósito de Dios solo para algunas personas con capacidades súper especiales? Mire, porque yo he notado, o Dios me ha hecho entender, que el enemigo a veces le habla a algunas personas y le dice: mira ese joven cómo predica y mira la capacidad que él tiene. ¿Tú crees que tú vas a llegar a ser como él? Y el enemigo usa eso. Pero sabemos que el enemigo es mentiroso. Mire, hay un caso especial, ustedes lo conocen, Moisés y Jeremías. Oiga, fueron dos hombres con un llamado y un propósito especial, con muchas cosas en común. Yo estaba analizando los dos llamados de estos dos hombres. Los dos no se sentían capaces de hablar. Y casualmente los dos fueron llamados en medio de tiempos difíciles. Yo siento por el Espíritu Santo que Dios va a hacer un llamado esta noche para que asuman este reto en medio de este tiempo difícil. Dios está haciendo un llamado en esta noche. Así que no te sientas disminuido porque quizás no sabes hablar o porque quizás no tienes una capacidad especial. A Dios no le interesa eso. Dios nos llama superdotados. Dios nos llama capacitados. Mire, Moisés y Jeremías no se sentían, mira, en el caso de Moisés, que era un hombre que decía, pero ponía muchas excusas. Es que yo no sé hablar. ¿Y yo qué voy a decir? Yo soy tartamudo, o sea, a mí se me traba la lengua. ¿Yo qué voy a decir? Hermano, y este fue el hombre que Dios llamó, que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y sabe qué hizo Dios? Bueno, con Moisés. Bueno, ahí está tu hermano Aarón, que él sí sabe hablar. Pero mire, casualmente a Aarón, que fue el intermediario de Moisés para hablar,
el escudero de Moisés para hablar. Aarón, que era el mejor capacitado para hablar, tiempo después perdió la cabeza y después guió al pueblo a la idolatría. Así que cuando Dios llama a una persona con un propósito especial, no tiene nada que ver con si sabe hablar o no sabe hablar. En el caso de Aarón sí sabía hablar, pero no fue capaz de guiar al pueblo como lo guió Moisés. Más adelante Aarón construyó un becerro de oro y llevó al pueblo a la idolatría. Así que el propósito de Dios no es para personas que saben hablar bien. Y si no saben hablar bien, Dios los capacita. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay algo que Dios ve que nosotros no. Mire, en Jeremías, un niño, y Dios llamó a Jeremías. Así que tampoco la edad es excusa. No, es que estoy muy viejo. El propósito de Dios también es para los ancianitos, con todo el respeto. Y el propósito de Dios también es para los niños, para todos aquí. Aquí hay trabajo para todos en la viña del Señor. Mire, cuando Dios llamó a Jeremías, mire lo que le dice. Antes que te formase en el vientre, Jeremías, yo te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías, Señor. Esta frase está en exclamación. Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Quizás Dios está llamando a una persona esta noche y esa persona puede decir, es que yo no soy capaz. Dios dice esta noche, no digas que tú no eres capaz. No digas que tú no eres capaz. Y dice, porque a todo lo que te envíe irás tú. En pocas palabras, tú vas a hacer mi voluntad. El propósito de Dios se lleva a cabo con las personas que dejan que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ello porque contigo estoy para librarte. El propósito de Dios necesita personas valientes. Es normal que tengamos temores, pero necesitamos ser valientes. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pocas palabras, si de verdad quieres cumplir el propósito de Dios, tus conceptos aquí no son válidos. Tienen que ser las palabras de Dios en tu boca. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Pocas palabras, te he puesto en un lugar altísimo para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, y este fue uno de los profetas que yo admiro, la verdad. Fue el profeta que se levantó en medio de la deportación de Judá. O sea, un tiempo difícil, que hasta los mismos compatriotas de él, sus mismos paisanos, estaban en contra de él. Pero este hombre, humanamente muchas veces quiso tirar la toalla, pero él dice, pero cuando yo sentía eso, de pronto un fuego dentro de mí me hacía llevar a cabo ese propósito, ese plan. Así que qué bueno es poner nuestra vida en las manos del Señor. Nada detiene el propósito de Dios. No le tengas miedo a los retos que tengas que enfrentar. Por muy grande que veas
las circunstancias, Dios va a ir contigo, no temas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Más adelante le dice, Jeremías, ciñe tus lomos, o sea, amárrate los pantalones. Levántate. Háblale todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El propósito de Dios requiere valentía y responsabilidad. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mire, el propósito nos va a traer enemigos. Hay que ser realistas. Porque sabemos que cuando un hombre se pone en las manos de Dios, el infierno tiembla. Sabemos que cuando un hombre se pone en las manos de Dios, el enemigo enseguida lo constituye en objetivo militar. Pero mire lo que dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Mire, otra cosa especial en cuanto a los hombres que Dios ha llamado con un propósito grande, David. Resulta y pasa que David no calificaba delante de los hombres. Y bueno, ¿y dónde se ganó David el lugar de ser rey? Y no solamente rey, sino el referente de donde venía el Mesías. ¿En dónde? David era muy poco conocido a los ojos de los hombres. Es más, los hermanos de él eran más conocidos. Eran hombres de batalla, hombres altos, de buen parecer. Pero David pasaba desapercibido. Pero Dios cumple el propósito con este jovencito llamado David. Pero ¿en dónde David se ganó ese derecho a ser rey? Allá donde nadie lo estaba viendo, allá en el desierto cuidando las ovejas. Allá él adoraba a Dios y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y cuando venía el león y el oso, él lo destruía. Allá en ese lugar hostil, donde nadie lo estaba viendo, donde no había luces, cámara y acción, donde para los hombres no calificaba, allá se estaba ganando David el puesto a ser rey de Israel. Así que, hermano, ¿sabe que la intimidad con Dios donde nadie nos está viendo es una plataforma poderosa? Allá donde nadie te está viendo, donde tú derramas tu lágrima. Pero Dios que te está viendo, dice la Biblia, cuando entres a orar, enciérrate en tu aposento. Y Dios que te ve en lo privado, te recompensará en público. Así que el propósito de Dios también nace en la intimidad con Dios. Mire, algo ve Dios en los hombres, como les decía, que solamente Él puede ver. Samuel cuando fue a escoger a David, o cuando fue a escoger el rey, Samuel veía lo que estaba delante de sus ojos. Este es el rey. Y dijo, no, un momento, le decía a Jehová, no, este no es. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? Entonces algo ve Dios que nosotros no podemos ver. ¿Cómo es posible que Dios de pronto vea en un hombre que vea algo en un hombre que para la sociedad de pronto no sea bueno? Que Dios de los pretiles levante a un ser y lo levante y lo ponga a predicar. ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros no calificábamos? Pero Dios vio algo en nosotros. Amén. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchos delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama pastor a un hombre que está perdido en la droga, en su propósito. Ese es pastor, dice el Señor. Y de allá lo saca, lo limpia, lo renueva y lo convierte en pastor. ¿Y quién iba a ver eso? Eso solamente lo ve Él. Él llama las cosas que no son como si fuese. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay una anécdota de un hombre reconocido, un hombre bastante millonario, un hombre que fue a un concesionario de autos a comprar un carro. Y aquel hombre bastante reconocido, los asesores de venta cuando lo vieron enseguida, es fulano de tal, el distinguido. Y lo atendieron: señor, ¿qué carro desea fulano de tal? Y él dice: yo quiero un carro, muéstreme cuáles son los carros. Y claro, como era el hombre más millonario y más rico, le empezaron a mostrar los modelos de última generación, los de gama alta, los BMW, los Mercedes-Benz, pero ninguno de estos carros llenaba a ese hombre distinguido. Pero de pronto, allá al fondo, a la intemperie, al aire libre, había un carrito que le caía el agua, que le caía el sol, las llantas estaban deterioradas, y aquel hombre se quedó así y le dijo al asesor de venta: ¿usted vende ese carro que está allá? Y el asesor de venta se queda: pero señor, ese carro no sirve. Mire, yo le estoy mostrando los mejores carros que hay. Y aquel hombre dice: es que a mí no me interesa lo que ese carro pueda hacer por mí. A mí lo que me interesa es lo que yo pueda hacer por ese carro. No sé si usted está entendiendo lo que Dios está hablando. No importa cómo estés, no importa si has pecado, no importa si te sientes mal, tú calificas para Dios. No sé qué ve Él, pero Él ve algo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo siento que aquí en esta noche alguien ha entrado que se siente de pronto que no es digno. Y qué bueno que te sientas así, para que la gloria sea de Dios. Pero déjame decirte que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, yo pienso que hay un llamado en esta noche para alguien que quiera retomar su propósito. Alguien, Dios sigue insistiendo, yo lo puedo sentir. Alguien necesita retomar su propósito. Cuando el Señor Jesucristo murió, muchos de los discípulos se fueron tristes. Bueno, se murió el maestro, ya se acabó la esperanza. Y de pronto estaban tristes y le dice Pedro a Juan: Juan, tengo ganas de ir a pescar. Y dice: bueno, yo también. Y de pronto: no, yo también quiero ir. Y se fueron todos los discípulos a pescar. Posiblemente alguien que ha tenido aquí un sueño con Dios, quizás lo tenga apagado esta noche. Quizás cree que ya no hay esperanza para él. Pero Dios dice en esta noche: retomemos el propósito. Y aquellos discípulos se fueron a pescar y dice que no pescaron nada. Y en el peor momento, ya en el trasnocho, de pronto aparece una figura en la playa. Hijitos, ¿habéis pescado algo? Mire, hermano, y cuando la gente pierde la esperanza, a veces no reconoce la voz de Dios, ni lo conoce a Él. Y esas personas se sienten tan lejos de Dios y no se dan cuenta que la figura del que está caminando en la playa es el maestro.
Y Dios le dice a alguien, hey, te estoy llamando y es contigo. No mires a otro, eres tú. Y Dios le dice, hijitos, ¿habéis pescado algo? Y ellos no reconocieron a su maestro. Ellos habían desistido ya de ese propósito. Y entonces dice, no, nada. Bueno, entonces tienen la red a la derecha. Y tuvo que pasar algo especial para que ellos reconocieran que era el maestro. Dice la Biblia que pescaron tanto que los peces rompían la red. Y entonces Juan cayó en cuenta, Pedro, ese es el maestro. Y ellos retomaron el propósito. Más adelante ya no era Pedro el que lo negaba. Más adelante ya no era Pedro el miedoso. Más adelante, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro es el que se pone en pie y pone el pecho y empieza a mostrar al Cristo resucitado y se enfrenta lleno del Espíritu Santo. Es que el propósito de Dios toma personas como usted y como yo que somos miedosos y nos convierte en valientes. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, no pienses que no califiques para el propósito de Dios. Y ya para ir terminando, el ejemplo de Abraham. Dios llama a Abraham y cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un hombre idólatra. Abraham adoraba a otros dioses. Y Dios ve en Abraham algo. Así que es posible que tú digas, no, es que yo no me siento nada especial. Pero Dios, como decíamos en el versículo, Dios ve las cosas que no son como si fueran. Pero cuando Dios llama a Abraham, a mí me gusta mucho como lo describe Romanos 4. Porque es muy importante que usted crea en esta noche. Es necesario que usted crea, le crea al Señor, crea que Él lo está llamando en esta noche. Es importante, créale a Dios. Dios lo ama. Yo sé que Dios está hablando con alguien aquí. No importa cómo usted esté, si tiene la vida enredada, si está lleno de pecado, créale a Dios. ¿Sabe qué pasó con Abraham? Que Abraham tenía algo que le llamaba la atención a Dios, y era que le creyó a Dios. Por eso él se llama el padre de la fe. Dice Romanos 4, me gusta la versión de Dios habla hoy porque habla claro. Dice, pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué ganó Abraham, nuestro antepasado? O sea, ¿qué fue lo que ganó Abraham? O sea, ¿cuál fue el motivo? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo, mire que no se trata de justicia. Esto no es del más santo, no, o sea, no importa cómo estés. Si estás lleno de pecado, Dios te está llamando así. Si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. Mire lo importante que es creerle a Dios. Yo no sé si alguien en esta noche le está creyendo a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios está llamando a pecadores al arrepentimiento. Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Oiga, qué hermoso, ¿verdad? Aquí solamente que tú creas. Solamente que tú creas. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. No importa lo que hayas hecho, solamente cree.
Dijo David: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Así que, hermanos, Dios tiene un propósito especial.